Qué gusto es poder saludarles nuevamente en este día y tener nuestro tiempo de reflexión en la palabra. Es, es un... Hay siempre textos que la gente utiliza para tratar de confundir, y no porque en sí los textos no sean claros, sino que a veces la interpretación que le damos entonces causa cierta confusión. Pero tratamos de que la palabra del Señor sea clara, porque el Señor no nos quiere que cuando le conozcamos bien y entendamos no sus acciones y las razones de todo, sino el entendimiento de quién es Él. Y entonces aceptar que Él hace las cosas porque entendemos quién Él es. Lo resumo brevemente. Si yo sé que es mi Padre y me ama, cualquier cosa que haga, aunque no entienda por qué, o aunque quizás inicialmente me cause dolor o sorpresa o vaya contra mi deseo, sé que a la larga va por mi bien, porque es mi Padre y me ama y busca mi bienestar. Entonces yo no sé el futuro, Él sí, Él permite y hace cosas y que a la larga van para mí, para mi bien. Por eso todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque Él está buscando como Padre nuestro bienestar. Entonces a veces no entendemos porque nosotros no sabemos su plan y el futuro, pero Él sí sabe por qué está haciendo las cosas. Entonces yo debo entender, claro, en mi mente, no se trata de ser, como muchos dicen, no, van como ovejas a ciegas ahí. No, yo voy a ciegas y confiado porque sé quién es la mano que me guía. No porque soy un borrego tonto que no entiendo. Al contrario, entiendo bien y conozco quién es Él. Y como lo conozco, entonces, sin importar para dónde me estás llevando o si hay piedras en el camino, yo sé que me voy a tropezar, pero Él me va a sostener. Eso es lo que quiero que entendamos. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es nuestro Dios? Entendiéndolo a Él, aún con nuestra mente, porque también tenemos que amarlo con nuestra mente también, como dice su palabra, pero así podemos estar más tranquilos en la manera como captamos las enseñanzas que el Señor tiene a través de su palabra. Estamos en Mateo 11 y hoy vamos a ver versículo 12, desde el 12, Mateo 11, 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es curioso lo que señala aquí. Recuerden una cosa: Juan y Jesús eran contemporáneos, unos meses de diferencia. Es decir, Juan nació unos pocos meses antes que Jesús. Y es curioso esto, ¿verdad? Porque lo que señala ahorita en el texto, lo leo nuevamente, Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los días de Juan el Bautista, hasta en ese punto, Juan dice que estaba en la cárcel. Todavía no había muerto. O sea, todavía estaban en los días de Juan el Bautista, aunque en ese momento ya no estaba haciendo ministerio Juan. Ya estaba encarcelado. Entonces Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, esos son los mismos días suyos. Ahora, el ministerio de Juan sí inició antes. Jesús inició a los 30 años su ministerio. Juan, obviamente, él fue enviado para anteceder, para abrir el camino, para preparar el camino de Jesús. Por lo tanto, él sí comenzó su ministerio mucho antes. Jesús estaba iniciándolo en este punto, estaba en su primer año. Entonces, ¿a qué se refiere desde los días de Juan el Bautista hasta ahora? Ese espacio de tiempo es muy corto. Pero suena que fuera un pasado, ¿verdad? Desde el tiempo de los
Pero no, estamos en un tiempo que es contemporáneo la edad de ambos, por lo tanto el ministerio se estaba realizando casi a la par, solo con unos años de anticipación por el lado de Juan. Así que esa violencia de la que habla, que el término también indica, es hacer las cosas con fuerza, es decir, ser fuerte en sus acciones, ser violento, no solamente como nosotros a veces lo entendemos, es decir, agresivamente y destruir y dañar. También el término implica esforzarse, hacerlo con esfuerzo, poner extra fuerza en hacerlo. Es como que usted diría, voy a subir la montaña, lo voy a hacer con violencia, podría usar la palabra. Es decir, ¿cómo? Pues me voy a esforzar extra porque necesito hacerlo con más fuerza a la que normalmente camino o hago las cosas. Un esfuerzo mayor. El término implica también esta misma relación. Por eso Lucas, en la traducción del texto cercano, usa la palabra más como esfuerzo que como violencia. Entonces, por eso es bueno leer los 4 evangelios cuando hay textos paralelos, para poder entender un poco mejor el uso de los términos, que cada cual lo asume de una manera un poquito diferente. Lucas es el más preparado en cuanto a los otros 3 escritores de los evangelios. Entonces, tal vez en ciertas formas en estos textos paralelos, es bueno ver la versión de Lucas. Cómo Lucas, qué palabras usa Lucas para dar a conocer ese momento. Entonces, Lucas usa esfuerzo. Y solo los esforzados, es lo que querría decir aquí, los esforzados lo arrebatan. Es decir, el reino de los cielos es de aquellos que van más allá de su límite. El que no hace solamente lo mínimo. Y en la palabra del Señor encontramos siempre ese pensamiento en cuanto a la acción de un hijo o una hija de Dios. Es no hacer las cosas como hijos de Dios, el mínimo esfuerzo, sino ir más allá. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo es nuestro Padre, me viene claro la parábola de los talentos, que el Señor reparte a 1, 2, 5. El de 5 hace 10, el de 2 hace 4, y el de 1 lo guarda porque sabe quién es el Señor y cómo Él va a pedir, y mejor decidió guardarlo. Es decir, no hizo ni el mínimo. Y el Señor le dice, si hubieras hecho, aunque sea lo mínimo, lo hubieras puesto en el banco y recibiría ese talento con el interés. Eso es lo mínimo, es decir, de lo que se te dio, algo a favor. Y ten en cuenta esto de que el reino de los cielos es de los que se esfuerzan, lo arrebatan, lo toman, lo agarran para sí. Los que no hacen solo el mínimo, sino más allá. Y aquí detente un momento a hacer una evaluación de tu vida como hijo o hija de Dios, como miembro del reino de los cielos. Ese es nuestro reino. Cada uno de nosotros vivimos y estamos en países diferentes, somos ciudadanos de un país, de una sociedad, pertenecemos ahí y nos esforzamos por ser buenos ciudadanos como nos manda la palabra. Y en virtud de eso, ¿qué funciones hacemos como ciudadanos de esos países, o esas ciudades, de esos lugares donde estamos habitando? Pues cumplimos las leyes, pagamos los impuestos, trabajamos, sacamos los papeles y todo de acuerdo a lo que el gobierno nos pide, la ciudad nos solicita en cuanto a un negocio, una casa, la compra de un carro, los seguros, todo eso. Porque somos buenos ciudadanos, queremos hacer por lo menos lo que todo ciudadano hace. ¿Qué hace un ciudadano al reino de los cielos? De acuerdo a lo que Jesús dice,
se esfuerza por hacer lo más que puede. Como ciudadano del reino de los cielos, ¿qué has hecho? Por lo menos cumples las reglas y las leyes que nuestra ciudadanía requiere. ¿Las conoces? Partiendo de ahí, ¿verdad? Porque hay gente, no, yo soy hijo de Dios, ¿ya? ¿Y bajo qué términos vives? No, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo, nomás lo que me aprendí es que si peco pido perdón y ya. Entonces ya tengo arreglado, esa es mi regla. Y con eso me manejo. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios para arrebatar ese reino que requiere esfuerzo? Muy fácil la vida cristiana de muchos. No hacen ni lo mínimo, ni siquiera ponen en el banco el talento. Porque a veces ni siquiera sabemos que tenemos ya un talento. Así que, nada. Y te llamo a colación a este punto porque el hecho es que vamos a ser llamados a cuentas sobre nuestras actividades, nuestro accionar como parte de este reino. Entonces Juan cumplió. Vimos el video de ayer a cabalidad, extra esfuerzo, con violencia, le puso todo, ¿ya? Y dio su vida en el proceso. Por eso no hay más grande nacido de mujer que Juan. Así que no te pido a ti o se me pide a mí que superemos a Juan. Pero sí que hagamos nuestro mayor esfuerzo dentro de lo que el reino de los cielos requiere de ti y requiere de mí. Y luego dice, versículo 13, Mateo 11, 13, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Y si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Algunos toman ese texto y dicen, ahí está, clarito. Profetas solo hasta Juan. Ya de ahí ya no más. Así que la profecía se terminó. Oh, pero en el Nuevo Testamento también dice que vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas. Y cuando habla del Espíritu Santo dando los dones, también habla de la profecía. Entonces va a haber el don de profecía. Es decir, va a haber gente profetizando. Y entonces, ¿por qué dice que aquí en el versículo 13? Porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Lucas también aclara un poquito este punto, señalando el hecho de que se está refiriendo a la profecía sobre Jesús, sobre el reino. Es decir, ya en Jesús y hasta Juan, que es el mismo periodo como habíamos visto, los tiempos de Juan son los tiempos de Jesús, contemporáneos. Así que los profetas hasta Juan profetizaron. ¿Por qué? Porque ya en Juan, aún cuando se profetiza de que iba a venir alguien como Elías, y Elías iba a ser enviado para adelantar el camino, presentar el camino a Jesús, por eso lo dice considérenlo como Elías que había de venir. Porque esas eran las profecías. ¿Sobre qué? Sobre Jesús, sobre su nacimiento, sobre el reino. Entonces, hasta Juan, y obviamente queda incluido hasta Jesús, que es el cumplimiento de esas profecías, entonces hasta ahí se profetizó sobre eso, porque de ahí ya no puedes profetizar porque vino el cumplimiento. ¿Qué más profecías puedes dar si ya está Juan, que cumplía las profecías, y Jesús, que da por sellado todas las profecías sobre el reino de los cielos, el Hijo de Dios viniendo, la salvación, Emmanuel, Dios con nosotros, la llegada de Jesús a la tierra? Por esa razón, entonces, la profecía sobre ese tema termina ahí.
De ahí es otro asunto. De lo que Jesús está hablando es del reino y de sí mismo, del ministerio que él y Juan estaban realizando. Entonces, hasta ahí había profecía sobre ese tema, porque entonces vino el cumplimiento de lo mismo. Ahora, no nos hagamos problema con las escrituras para hacer conflicto y pelea y entrar en debate. Entendamos aquellas lecciones que nos sirven a nosotros. De este texto, ¿qué bendice tu vida? ¿Qué es una enseñanza para ti ahora? Debo esforzarme. Debo hacer más allá de lo mínimo. Debo ser un hijo, una hija de Dios que lo dé todo. Que estés dispuesto a sacrificarlo todo para el Señor que me ha llamado. Por gratitud a todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo? ¿Cómo puedo retribuirle o hacer mi parte? No porque con eso vaya a comprar el favor de Jehová o la salvación. Simplemente es gratitud a todo lo que he recibido. Y por eso me esfuerzo por hacerlo bien. Por cumplir bien mi ministerio y la parte que el Señor nos ha dado a cada uno. Que tus talentos no queden guardados bajo tierra, enterrados en el olvido, sino que fructifiquen y lleven no solo el interés como lo mínimo, sino que capitalicen, se dupliquen, se tripliquen. Hagas discípulos, compartas con otros. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu servicio al Señor, tu servicio a la iglesia, a tus hermanos, a la congregación. Porque esos son los talentos y para eso fueron dados, para edificación del cuerpo de Cristo, para extensión del reino de Dios. Así que hagamos violencia, un esfuerzo extra para que el reino de los cielos sea extendido y nosotros cumplir nuestra parte dentro de ese plan precioso y sirvamos al Señor con gozo. No siempre lo entenderás y aún en el servicio muchas veces parecerá que puertas se cierran y dice, pero estoy sirviéndole y me cierran puertas o pasan situaciones que no entiendo por qué. Dios, deleítate en Él, conócele a Él, conoce su plan, su voluntad, conoce los talentos y dones que has puesto en ti y sírvele con todo tu corazón. Y vas a ver que al entenderlo a Él, las demás cosas se van aclarando en el camino. Permíteme orar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque nos das a través de ella enseñanza para nuestros corazones y nuestras vidas. Yo bendigo a cada hijo o hija tuya que está ahora escuchando o mirando este video o lo hará en otro momento, Señor. Que estas palabras sean de aliento a nuestros corazones para servirte con pasión, para entregar lo mejor. Señor, para no andar descuidados sin saber cómo servirte, cómo agradarte. Señor, no porque tú nos pidas a cambio de nada, Señor, por la gratitud que tenemos, Señor, por todo lo que ya hemos recibido, por toda esa gracia y ese amor que ya nos has mostrado, Señor. Es un servicio de gratitud. Señor, con todo nuestro corazón, te amamos y queremos hacer lo mejor para tu reino. En el nombre de Jesús te agradezco por tu palabra en esta noche. Amén. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. No te olvides de compartir estos videos para bendecir y edificar a otros. Si tienes algún comentario que hacernos, una sugerencia en cuanto a algún tema que quisieras que compartamos, puedes hacerlo a través de un mensaje, de un texto. Y no te olvides de ponernos tu like o tu corazón en los videos. Eso también nos ayuda para seguir adelante y a avanzar en nuestra labor. Suscríbete gratis en nuestro canal de YouTube. Y hasta el día de mañana, un abrazo fuerte parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Bendiciones.